Sábado por History. Las tormentas magnéticas podrían bien acabar con nuestra civilización si no fuera por la magnetosfera protectora de nuestro planeta. Si la Tierra tiene un campo magnético, ¿lo tendrán también otros planetas? Es una pregunta vital según la NASA, porque las propiedades magnéticas de otros planetas podrían revelar el futuro de la Tierra. 1, 0, despegue, despegó. Apenas desde el comienzo de los programas espaciales en los años 60, es que hemos podido detectar los campos magnéticos de otros planetas y los descubrimientos son sorprendentes. Todos los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, todos tienen campos magnéticos hoy en día. El campo de Júpiter es el más fuerte del sistema solar. La superficie de su camino es como 10 veces más fuerte que el de la Tierra. El campo magnético de Júpiter tiene más de 6 millones de kilómetros de altura y cumple la misma función que el de la Tierra. Vemos auroras boreales en Júpiter y en Saturno por la misma razón por las que tenemos aquí en la Tierra. Las partículas de Sol entran por los polos de esos planetas a través de su magnetosfera y hacen brillar su atmósfera, igual que lo hacen aquí en la Tierra. Pero más cerca del Sol, misteriosamente, los campos planetarios son menos comunes. Mercurio tiene una magnetosfera muy débil, y como el 1% del de la Tierra, Venus casi no tiene, y el más misterioso de todos es el planeta rojo, Marte. A finales de los 90, la sonda topográfica que orbita alrededor de Marte tenía un magnetómetro a bordo, y gracias a este descubrimos que ese planeta no tiene campo magnético global. Pero la sonda de Marte encontró evidencia de la existencia de campos magnéticos por toda la superficie del planeta. La NASA cree que se trata de paleomagnetismo, un remanente antiguo de un periodo de hace miles de millones de años. ¿Habrá tenido Marte alguna vez un campo magnético igual al de la Tierra? Y si fue así, ¿qué le pasó? Por suerte, no tenemos que ir al planeta rojo para investigar, porque ya tenemos muestras de este aquí. De hecho, tenemos muestras de piedras de Marte, son meteoritos. El impacto de un asteroide o cometa los trajo hasta aquí hace millones de años. Estas piedras estaban en el espacio y algunas cayeron en la Tierra de manera aleatoria. Uno de estos meteoritos marcianos es famoso. El ALH 84001. Algunos científicos han sugerido que contiene remanentes de formas de vida marcianas antiguas. Ya sea eso cierto o no, esta piedra podría ser la respuesta a la pregunta sobre el magnetismo de Marte. La ALH 84001 es la piedra conocida más antigua que tenemos en el planeta y es la muestra única de Marte. Es de la era más antigua de ese planeta, así que esa muestra tiene todo tipo de registros fascinantes de ella. El microscopio superconductor cuántico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o SQUID por sus siglas en inglés, es uno de los dispositivos magnéticos más sensibles de la Tierra. Una muestra del meteorito marciano da resultados asombrosos bajo su lente. Demostramos que la piedra está magnetizada y hemos datado con mucha precisión el magnetismo o el paleomagnetismo con fecha de hace 4.000 millones de años. Debajo de la superficie del meteorito hay un registro antiguo de la magnetosfera de Marte. Hace 4.000 millones de años, el magma ardiente circulante del núcleo del planeta generaba el campo magnético de Marte. El Marte con campo magnético era un lugar diferente al que vemos hoy en día. Creemos que su atmósfera en esa época era mucho más grande que la de hoy. Es probable que haya tenido agua fluyendo sobre su superficie y su temperatura fuera más cálida, que fuera más como la Tierra. Entonces, de manera misteriosa, Marte murió.
Su temperatura bajó. El agua se evaporó. Su atmósfera desapareció. ¿Qué pasó? El campo magnético de Marte dejó de existir más o menos hace 4.100 millones de años. Lo que en verdad es fascinante al respecto es que parece coincidir con la época en la que el planeta comenzó a cambiar de un estado cálido y húmedo a una condición fría y seca como es ahora. Una hipótesis de por qué la atmósfera de Marte desapareciera es porque no tenía una magnetosfera que la protegiera. Así que el viento solar le iba quitando capas de atmósfera de manera constante. Sin su escudo magnético, una eyección de masa coronal pudo haber bombardeado la superficie de Marte y un huracán magnético pudo haber destruido la atmósfera del planeta. De repente la atmósfera comenzó a perder grandes cantidades de gases como el oxígeno, argón, nitrógeno y se hizo más delgada con el tiempo. El agua líquida no se pudo mantener estable en la superficie y Marte como que se estancó, se enfrió y se secó. ¿Pero podría pasar eso en la Tierra? Con certeza, hasta cierto punto, el campo magnético de la Tierra va a desaparecer, pero para eso falta mucho. Un problema más inmediato es ¿cuándo se va a invertir? Como ya vimos, el campo de nuestro planeta se invierte cada pocos cientos de miles de años, y ese tiempo ya pasó. Cuando el campo magnético de la Tierra se invierta, el proceso podría dejar al planeta sin magnetosfera durante varios días, o quizás más. Lo que podría llevarnos a una realidad como la de Marte. Veríamos tormentas magnéticas como nunca antes haya presenciado la civilización moderna. Pero no hace falta una inversión planetaria para desatar el caos. Los expertos dicen que una tormenta magnética podría destruir nuestra sociedad entera. Podríamos evitar un desastre planetario, pero deben tomarse medidas pronto, y se nos acaba el tiempo para el apocalipsis magnético. Las tormentas magnéticas son una de las fuerzas más poderosas de nuestro sistema solar. Y aún así, la ciencia casi no les ha prestado atención. Estas tormentas ya han dañado antes nuestro planeta. En 1989, una erupción solar afectó Norteamérica y dejó sin electricidad a Quebec y sus alrededores. 6 millones de personas quedaron a oscuras en pleno invierno canadiense. La luz volvió ese mismo día y se evitó una catástrofe mayor. Pero la tormenta de Quebec fue pequeña. Existen registros de una más fuerte que tuviera lugar en 1859. Una aurora boreal se vio bien al sur, hasta en Cuba. Los cables del telégrafo en Estados Unidos zumbaron y lanzaron chispas cuando una gran subida de voltaje los fundió. Esa debió haber sido una de las tormentas geomagnéticas más fuertes que hayan tenido lugar. Fue 10 veces más fuerte que la que causara problemas en la red eléctrica en Norteamérica en 1989. Datos nuevos del SDO y otros observatorios muestran que estas tormentas solares son mucho más comunes de lo que antes pensábamos. ¿Qué pasaría si una tormenta igual a la que tuviera lugar en 1859 afectara a nuestro planeta hoy en día? El desastre comenzaría con la erupción de una mancha solar en la superficie del Sol, que dispararía miles de millones de toneladas de materia con dirección a la Tierra. En 8 minutos, rayos gamma y X acabarían con la mayoría de nuestros satélites y nos dejarían desconectados, sin sistema global de navegación ni navegación aérea, y sin televisión por satélite y por cable.
Tenemos cientos y cientos de satélites en órbita y, en promedio, cada uno de estos cuesta $500 millones. Bueno, se perderían cientos de miles de millones de dólares. Entre 8 a 16 horas después, la gran masa de materia que saliera eyectada del Sol choca contra la magnetosfera de la Tierra. La atraviesa y choca contra la superficie del planeta. Por los cables de alta tensión comenzarán a fluir corrientes inducidas por la tormenta. Explotarán todos los transformadores de Estados Unidos. Al explotar los transformadores, se quemarán todos los artefactos eléctricos que estén enchufados. Es una infraestructura muy importante y probablemente sea la más importante. Si nos quedamos sin electricidad, todas las demás infraestructuras dejarán de funcionar de inmediato o en cuestión de días. ¿De dónde sale el agua que tomamos? Hace falta electricidad en muchos casos para bombear el agua, así que nos quedaríamos sin agua potable. No habría luz a menos que uno tenga un generador. Y después, cuando se le acabe el combustible, no se podrá ir a la estación de servicio a comprar más porque no habrá electricidad para hacer funcionar los surtidores. La luz no volverá, porque los transformadores estarán demasiado dañados para arreglarse. Habrá que comprar unos nuevos y eso no será cosa fácil. Toma al menos 6 meses armar un solo transformador desde cero. Eso significa que no habría electricidad, ni agua, ni combustible, ni bancos durante 6 meses en las ciudades más grandes. Tomaría más tiempo en las pequeñas. Reconstruir el tendido eléctrico completo podría tomar más de una década. El costo de los arreglos sería incalculable. El de las vidas humanas, perturbador. No hay manera de que podamos mantener la población de los Estados Unidos con un corte eléctrico de esta escala. Algunos estimados sugieren que una tormenta magnética fuerte podría llevar a la muerte entre 1/3 y la mitad de la población del mundo desarrollado. Eso serían 100 millones de vidas perdidas en los Estados Unidos, 250 millones en Europa, 100.000 millones en Asia, debido a la fuerza de la tormenta. Hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de que pudiéramos sufrir de un tipo de desastre como este. ¿Podría alguien hacer algo para prevenir este tipo de destrucción? Los expertos están tratando de hacer un plan para esto ahora, al observar mejor la superficie explosiva y magnética del Sol, así como diseñar escudos para cables y construir reguladores de voltaje para transformadores. Ahora tenemos que pensar en formas de modernizar y cambiar el diseño de los tendidos eléctricos. Apenas estamos comenzando a pensar cómo fortalecer la infraestructura contra las tormentas. La fuerza apocalíptica de las tormentas magnéticas revela lo esencial que el magnetismo es en nuestras vidas y en el propio universo. El electromagnetismo es lo que más influye en nuestras vidas diarias. Creo que la gente no piensa en el magnetismo al igual que un pez no piensa en el agua en la que está. Está en todas partes, mantiene las cosas en estado sólido, mantiene la atmósfera, la acción de respirar y ver es una interacción electromagnética. El magnetismo es una fuerza sencilla, una de las 4 fuerzas básicas del universo. Se puede jugar con ella, mantiene nuestras moléculas unidas y si tenemos suerte, protegerá nuestro planeta de los vastos poderes del Sol. Para los habitantes de la Tierra, es una de las fuerzas más ignoradas del universo. Aún así, el magnetismo da, pero también nos puede quitar todo.